Buenos días a todos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a revisar un caso clínico y también vamos a hacer una revisión de las fórmulas pediátricas. La presentación está titulada como Caso clínico alergias, fórmulas pediátricas, fundamentos y actualización para alergólogos e inmunólogos clínicos. Doy un agradecimiento a mi profesora asesora, la doctora Natalia Acuña Ortega, quien también, aparte de asesorarme en esta clase, nos brindó todo pues el material para nosotros más adelante probar estas fórmulas. Yo soy la doctora Haruka Fátima Vargas Watanabe, residente de alergia e inmunología clínica de primer año. Vamos a comenzar describiendo el caso clínico. Se trata de un paciente con las iniciales GRS. Es un paciente masculino que a la consulta llegó con la edad de 1 año 3 meses. Es originario de Monterrey. Como antecedentes heredofamiliares de importancia, únicamente refirió un hermano mayor de 3 años con rinopatía crónica no estudiada. De antecedentes perinatales, destaca que es producto de la gesta 2, fue en nacimiento por cesárea electiva y fue un producto de término de 38 semanas de gestación, sin complicaciones, se dieron de alta al binomio. Como antecedentes personales no patológicos, refiere que tuvo lactancia materna exclusiva por 6 meses y el inicio de la alimentación complementaria a los 6 meses. Refiere tener un esquema de vacunación completo. Y sobre antecedentes personales patológicos, todos fueron negados. Cirugías, traumatismos, hospitalizaciones, transfusiones y enfermedades. Respecto al padecimiento actual, inicia a los 6 meses durante el inicio de la alimentación complementaria. El paciente presentó angioedema en labios al contacto con la leche y el queso. Además, también refiere que tras la ingesta de huevo presentó abones y vómito de manera inmediata, por lo que decidieron acudir con un alergólogo en particular, quien determinó que el paciente tiene alergia al huevo, a ovoalbúmina y también ovomucoide, y también alergia a la proteína de leche de vaca. Refirió alergia a alfa-lactoalbúmina y beta-lactoalbúmina por medio del Quick Test y acude con nosotros en noviembre del 2024 por presentar vómito al consumir frijoles. Respecto a la exploración física, el paciente llegó con un peso de 8.5, talla de 78 y bueno, podemos observar aquí que el peso está disminuido y el peso para la talla también. Dentro de la exploración física, todo se encontraba dentro de rangos de normalidad, sin alteraciones. Respecto al diagnóstico inicial que se hizo con este paciente fue alergia alimentaria a huevo y leche, probable alergia a leguminosas y tenía una desnutrición aguda moderada sin afectación crónica. El plan con este paciente fue realizar dieta de eliminación, se solicitó una biometría hemática completa, IgE total y también IgE séricas específicas y valoración por nutrición de pediatría. En la cita de seguimiento, este paciente acudió en mayo de este año a revaloración con los estudios solicitados y refiere a la mamá que ella le introdujo el huevo horneado y estuvo tolerando los hot cakes y los pancakes elaborados con leche de almendra y aceite de coco. No tenía referencias sobre reintroducción de derivados lácteos, ¿no? También refiere que reinicia la ingesta de frijol y nuevamente presentó vómitos. Entonces, al momento de la consulta llega asintomático, continúa con el peso bajo para la edad y la talla para la edad también disminuida, y a la exploración física se encontraba normal. Respecto a los paraclínicos que llegó, se los hizo en febrero de este año. Podemos observar una biometría hemática que se encuentra en rangos de normalidad. Y respecto a las IgEs específicas, se observó alterada, pues, la IgE específica de vaca, que es la voz de 8, en 9.77, la IgE específica de caseína se encontraba en 12, la IgE específica de huevo en 5 y la de frijol en 4. Estos son los rangos que nosotros podemos observar para nosotros determinar pues qué tan alérgico se encuentra el paciente y pues si se encontraba en una concentración alta de, bueno, los niveles que presentó de la IgE. El plan con este paciente fue la dieta de eliminación. Y el paciente, pues como ya toleraba el huevo horneado, pues sí que lo continuara, que se repitieran los laboratorios en 6 meses y pues que llevara también a cabo el seguimiento por pediatría y nutrición
Se citó en 3 meses para revaloración y se sugirió utilizar también la fórmula de arroz. Y a manera de introducción, a grandes rasgos vamos a tener que la alergia a la proteína de leche de vaca es una reacción inmunológica reproducible ante la exposición de las proteínas de leche de vaca. La prevalencia de la alergia alimentaria ha estado aumentando y la alergia a la leche de vaca también es la alergia alimentaria más común que nosotros vamos a encontrar, sobre todo en los menores de 3 años. La incidencia ha sido reportada aproximadamente del 2.5 hasta el 7.5 y va a ir disminuyendo conforme van creciendo. Podemos observar que la alergia a las proteínas de la leche de vaca las vamos a dividir en no mediada por IG y la mediada por IG. La que podemos observar que resuelve prácticamente en el primer año es la no mediada por IG. La mediada por IG tarda un poco más. Respecto a la fisiopatología de la alergia a la proteína de leche de vaca, primero tenemos que tener la fase de la sensibilización, cuando el paciente o sí se encuentra en contacto con las proteínas de la leche de vaca, ya sea por medio de la lactancia materna o a través del contacto con la piel, por ejemplo, los pacientes con dermatitis atópica. Ya una vez sensibilizado el paciente, cuando existe una reexposición, surge la fase efectora, ya que contamos ya con la IgE preformada que se encuentra en los mastocitos y al estar en contacto con la leche y los epítopos de estas, pues activan las células cebadas y finalmente se degranulan liberando pues todas estas respuestas que finalmente van a dar sistemas tanto locales como sistémicos. Y esto también pues va a depender del nivel de los anticuerpos de IgE y también pues el grado de sensibilización del paciente. Y bueno, en este esquema podemos observar respecto a la fisiología de la alergia a la proteína de leche de vaca, pues que es importante conocer pues los mecanismos de esta y también para desarrollar estrategias para la prevención alimentaria. Aquí en este esquema podemos hablar de la prevención primaria, en donde pues pudiera ser que pues la introducción de los alimentos sea temprana, que la mamá también, bueno, que pues, el nacimiento sea por vía vaginal y que pues sea lactancia materna, ¿no? Ya cuando nos encontramos en una fase un poquito más avanzada, pues tenemos que dar la prevención secundaria y el tratamiento, que igual más adelante lo vamos a ir desarrollando, pero pues consiste en tratar pues todas estas comorbilidades y también dar la proteína indicada para pues, los pacientes con alergia a la proteína de leche de vaca. Y respecto al procesamiento de la leche de vaca, esta realmente va a variar mucho dependiendo, pues, de la zona en la que se encuentre, ¿no? Pero bueno, el procesamiento de la leche de vaca, el fundamento es poder evitar las infecciones zoonóticas del consumidor y también, pues, facilitar el transporte de los productos lácteos y prolongar su vida útil. Esto es lo que se realiza, pues, en las plantas procesadoras de leche. Entonces, podemos observar aquí que las proteínas sufren pues esta desnaturalización. Sin embargo, puede esto alterar también pues el grado de inmunogenicidad y la alergenicidad de la leche. Entonces, cuando se procesa la leche de vaca tenemos pues estas dos vías, ¿no? Sí se desnaturalizan las proteínas, pero también pues corremos con el riesgo de aumentar la alergenicidad porque pues comienzan a exponerse pues nuevos epítopos alergénicos que estos al final van a favorecer pues la destrucción de citocinas inmunomoduladoras que normalmente pues estas favorecen a la tolerancia oral. Y por otro lado, también tenemos que este mismo procesamiento de la leche de vaca puede disminuir la alergenicidad modificando los epítopos alergénicos y pues esto también hace que disminuya la unión de los receptores. Respecto a los componentes de la leche, vamos a dividirlos en dos, en caseína y en suero. En su mayoría va a estar compuesto por la caseína en un 80%. Este se va a denominar también como voz de 8 y este se va a dividir en 4. Vamos a tener la alfa S1 caseína, que es el voz de 9, alfa S2 caseína, que es el voz de 10, la beta caseína y la K caseína. Y respecto al suero, que abarca el 20%, pues tenemos las lipocalinas, las lisosimas, transferinas, albúminas e inmunoglobulinas. Dentro de, pues, la alergia a la proteína de leche de vaca generalmente es mayor producida por las proteínas de suero,
pero también pueden estar causadas solo por la caseína. Y aquí en esta tabla ilustramos cuáles son los alérgenos que tienen, pues, que son de mayor impacto, ¿no? Y vamos a observar que también que la característica de las caseínas es que van a ser proteínas estables al calor y por lo tanto los pacientes que tengan pues esta positividad a estos alérgenos van a tener mayor reactividad entre las leches de mamíferos y también pues se va a asociar a mayor persistencia de la alergia a la proteína de leche de vaca. Dentro de, las de mayor impacto, dentro de las caseínas vamos a encontrar las alfa-caseínas y dentro de las, proteínas del suero, pues la alfa y la beta-lactoalbúmina. Y bueno, en esta tabla también, ilustramos aquellas proteínas que, pues, son resistentes al calor y también aquellas que son termolábiles. Dentro de esta tabla, lo que podemos rescatar es que dentro de las caseínas vamos a encontrar también correactividad hasta un 40% en la soya, en las que son no mediadas por IgE, y dentro de las proteínas que son las ceroalbúminas, el BOS de 6 hasta un 20% va a estar relacionado con reactividad cruzada con la carne de res. En esta tabla ilustramos la diferencia de la leche humana y la leche de vaca. Podemos observar aquí que la leche humana tiene en menor porción caseína a comparación de la vaca. En la vaca es hasta un 80%. Y en la humana encontramos más proteínas de suero a comparación de la leche de vaca. Y también en esta tabla podemos observar los componentes que se encuentran en la leche humana, tanto en el calostro como en la leche ya madura y pues la leche de vaca. Respecto a la alergia a la proteína de leche de vaca, esta puede ser mediada por IgE, no mediada por IgE y también mixta. Dentro de la mediada por IgE vamos a encontrar que es una respuesta inmediata y va a ser caracterizada por una respuesta humoral. Afortunadamente, las mediadas por IgE son en menor porción a comparación de las no mediadas por IgE. Estas van a ser de un 15 a un 25%. Sin embargo, pues vamos a encontrar síntomas sistémicos, como incluso llegar a la anafilaxia, urticaria, asma, etcétera. Dentro de la no mediada por IgE vamos a encontrar lo que son más que nada síntomas a nivel gastrointestinal, como una gastroenteropatía, enterocolitis, proctolitis, de un 75 a un 80% de los pacientes que tienen APLB. Y esta respuesta va a ser un poco más tardía. Y dentro de la mixta vamos a encontrar síntomas tanto de atopia como gastrointestinales. Respecto al diagnóstico, es clínico, realmente no se requiere ningún estudio para corroborarlo. Sin embargo, con el objetivo de confirmar la alergia a la proteína de leche de vaca, es muy importante realizar la evitación del alérgeno como prueba diagnóstica y más adelante reintroducirlo. Si nosotros tenemos la sospecha de que el paciente tiene una APLB mediada por IgE, la dieta de eliminación debe ser 1 a 2 semanas y que el paciente se encuentre asintomático. Si es una no mediada por IgE, la dieta de eliminación debe ser de 2 a 4 semanas, ya que vimos que esta pues es más tardía. Respecto a la prueba reto, pues bueno, tenemos que hacer una buena historia clínica que esté completa. Tenemos que ver si existe una correlación con la exposición o la sospecha mediada por APLB mediada por IgE. Si tenemos la sospecha, pues tenemos que realizar pues diversos estudios, entre ellos pues unas pruebas cutáneas, pedir la IgE sérica específica y bueno, finalmente todo esto nos va a llevar a la prueba reto, que es el gold standard, el doble ciego, pero pues bueno, finalmente ya una vez confirmado el diagnóstico de la alergia a la proteína de la leche de vaca, nosotros debemos de evitar el alérgeno y probar de 6 a 12 meses. Estos son los factores relacionados a la tolerancia y la persistencia de las alergias a la proteína de la leche de vaca. Podemos observar en la primer columna todos esos factores que son de buen pronóstico, que el paciente va a tener una APLB de corta duración y que va a tener una buena tolerancia, es decir, aquellas no mediadas por IgE. Del otro lado de la columna vamos a observar aquellos que tienen una larga evolución y que la tolerancia pues sí va a ser un poquito más tardía, va a ser menor el pronóstico, ¿sí? Que son pues aquellas mediadas por IgE. Podemos observar aquí pues las características clínicas, entre ellas pues de la no mediada por IgE, pues son pacientes que van a tolerar la leche horneada,
son pacientes que no van a tener enfermedades de atopia, el comienzo va a ser un poquito más tardío y van a ser síntomas leves gastrointestinales, a comparación de una alergia a la proteína de leche de vaca mediada por IgE, donde el paciente no va a tolerar la leche horneada, el paciente va a tener antecedente de dermatitis atópica, rinitis, otras alergias alimentarias, historia familiar de atopias, y el comienzo va a ser más temprano, más o menos antes del mes de edad. Y bueno, aquí también podemos observar pues los laboratorios que se deben de realizar. Y finalmente, pues bueno, en la mediada por IgE podemos observar también sensibilización a otros tipos de alimentos, como cuáles soya, huevo y pues aeroalérgenos también. Respecto al tratamiento que se debe de realizar, es muy importante pues evitar los lácteos y aquellos derivados, ¿sí? No únicamente solo la leche, sino también otros productos como por ejemplo la mantequilla o este tipo de pues alimentos que están hechos justamente de estos derivados, entonces hay que evitarlos. En caso de que se realice la lactancia materna, es muy importante que la mamá haga la dieta de eliminación y a la mamá se le esté suplementando con calcio 1 gramo al día y también vitamina D, 600 unidades por día. Aquellos niños alimentados que son por fórmula, lo ideal es que sea con una fórmula extensamente hidrolizada, esos son pues los de primera línea. Y pues también tenemos otras opciones como las de proteínas de arroz y seguida de la fórmula de soya. Es muy importante que llevemos a cabo la valoración por un nutriólogo, que sea por lo menos cada 6 meses, para brindar la asesoría y evitar deficiencias nutricionales. Siempre debemos fomentar y apoyar la lactancia materna. Sin embargo, existen casos donde la lactancia materna no se puede llevar a cabo o es insuficiente y es por eso que nosotros debemos saber elegir pues la fórmula hipoalergénica más adecuada para cada tipo de paciente. Y también pues llega a ser debatible qué tipo de fórmula vamos a dar, porque aparte en el mercado existen muchas opciones, ¿no? Es muy importante que nosotros, si tenemos un paciente con APLB menor de 2 años y que no está siendo lactando, es nuestra obligación brindar el tipo de fórmula que se debe de estar dando. Ya aquellos pacientes que son mayores de 2 años, podemos obtener todos estos nutrientes a través de otros alimentos. Entonces, ¿qué fórmula debemos indicar al paciente con alergia a la proteína de leche de vaca? Pues tenemos que dar una fórmula hipoalergénica, pero ¿a qué se refiere esto? El término de fórmula hipoalergénica, la Academia Americana de Pediatría lo denomina como aquella fórmula que es tolerada por el 90% de los pacientes con APLB y que tiene un intervalo de confianza del 95%. Esto corroborado en ensayos prospectivos, aleatorizados, doble ciego y controlados con placebo. Estas fórmulas hipoalergénicas pasan por diversos procesos para finalmente ser tolerados por aquellos pacientes con APLB. Entre ellos, pues pasan por la hidrólisis enzimática, tratamiento térmico y también por la ultrafiltración. El objetivo principal del tratamiento de la alergia a la proteína de leche de vaca es eliminar aquellas proteínas de leche de vaca. Tiene que ser una eliminación estricta y también tenemos que mantener el estado de nutrición óptimo. En la fórmula que nosotros debemos de escoger, tenemos que también tener muy en claro que no sirve para curar la alergia a la proteína de leche de vaca, sirve como tal para nutrir. Y pues nosotros tenemos que también favorecer la adquisición de la tolerancia a través de estos. No se recomienda el uso de leches de otros mamíferos, como de cabra o de oveja, porque puede tener una semejanza proteica a la leche de vaca. Y es muy importante para nosotros también explicar a los papás por qué algunas fórmulas son un poco más amargas, por qué no todas sirven igual, o por qué no se debe indicar únicamente una fórmula sin lactosa. Aquí pues el problema son pues las proteínas de leche de vaca, no como tal la lactosa. Y bueno, en esta tabla podemos observar pues la composición de algunos nutrientes de las fórmulas hidrolizadas, las características que debe tener una fórmula de inicio a una fórmula ya pues de seguimiento. En este caso pues podemos observar el tipo de fórmula bueno de soya, que cómo va cambiando pues ciertas características de esta. Bueno, más adelante lo vamos a ir checando, pero pues aquí lo más importante es también entender que existen diferencias tanto en fórmulas que son de origen animal como de origen vegetal. A grandes rasgos, lo que las caracteriza o los que las diferencia unas de otras es que las de origen vegetal van a tener mayor cantidad de hierro y zinc a comparación de las de origen animal. Sin embargo, las de origen animal van a tener mayor cantidad de proteínas.
Y como de primera línea tenemos la fórmula extensamente hidrolizada y esto pues está indicado por las directrices del ESPAGAN y también de la Academia Americana de Pediatría. Entonces, hablando un poco de todas las fórmulas que existen, las extensamente hidrolizadas las vamos a dividir en dos. Las vamos a dividir en caseína y también de suero. Y bueno, aquí podemos observar algunas marcas comerciales que encontramos y los precios aproximados. Y bueno, abajo vamos a poner algunas como características de estas fórmulas. Y bueno, estas son otras marcas de fórmulas extensamente hidrolizadas de caseína. Y algo que me llamó la atención fue que algunas fórmulas mencionan que no tienen la oleína de palma. La oleína de palma es una fracción líquida del aceite de palma que es utilizada como fuente de grasa en muchas fórmulas porque es económica, es estable al calor y también su composición se asemeja un poco a la grasa de la leche materna. Sin embargo, esta también tiene algunos efectos secundarios como una menor absorción de grasa y calcio, también aumenta el riesgo del estreñimiento y pues también tiene un impacto potencial en la mineralización ósea. Es por eso que aquellas fórmulas que marcan que no tienen el aceite de oleína de palma, las sustituyen con aceite de coco, aceite de girasol, aceite de canola o de soya. Estas fórmulas que son, derivadas de la caseína constituye aproximadamente, pues, el 80% de la leche de vaca. Estas tienen que pasar por un proceso de hidrólisis y tiene que ser del 95%. Lo que va a pasar aquí es que la fórmula, o bueno, la proteína en sí se va a cortar en péptidos muy chiquitos, que van a ser en menores de 3000 daltos, que esto, pues, nos da, la menor alergenicidad, pues, posible. Sin embargo, pues por los fragmentos de la caseína, este tipo de fórmulas tiende a ser amarga y a veces pues no es muy aceptable, ¿sí? Estas fórmulas pues son tratadas por medio pues del calor, de la hidrólisis enzimática y después son ultrafiltradas para finalmente tener pues estos oligopéptidos. No implican como tal que no tenga alergenicidad porque pueden estar conservados pues algunos epítopes de la proteína. Sin embargo, pues es una estrategia práctica para nosotros tratar la alergia a la proteína de leche de vaca. Es muy importante también que para que el paciente tolere bien este tipo de fórmulas y ya más adelante la leche de vaca, es que tenga una exposición frecuente, aproximadamente de unas 8 a 10 veces al día. Dentro de estas fórmulas vamos a encontrar que van a estar conformadas también por triglicéridos de cadena media que van a favorecer la absorción de las grasas y los carbohidratos que vamos a encontrar en esta van a ser los polímeros de glucosa. Estos pacientes se ha descrito que tienen un menor riesgo de reactividad cruzada y que también son tolerados en aquellos niños que tienen APLB moderada a grave. Estos deben utilizarse cuando hay una enteropatía o algún compromiso gastrointestinal grave o múltiples alergias. Y se sugiere que en caso de no tolerar este tipo de fórmula, ya sea que se cambie por otra extensamente hidrolizada, por ejemplo, de suero, o que se vaya directo a la de aminoácidos si es que pues hay fallo. Dentro de las proteínas, digo, de las fórmulas extensamente hidrolizadas, de las de suero, vamos a encontrar estas marcas. Y bueno, dentro de sus características es que van a derivar del suero lácteo, que sabemos que abarca aproximadamente el 20% de la leche de vaca. Puede tener estos residuos peptídicos con cierto potencial alergénico y en casos de alergia a la proteína de leche de vaca leve puede ser bien tolerada. Esta es un poquito más parecida a las características de la leche materna. Recordamos que en la leche materna tenemos mayor cantidad de suero que de caseínas. El sabor es un poco más aceptable, es un poquito más fácil de tolerar en algunos pacientes y también tiene la ventaja de que tienen adición de probióticos y prebióticos para el efecto de la microbiota. En muchos países son estas fórmulas utilizadas como de primera línea en pacientes que tienen alergia a la proteína de leche de vaca no complicada. Dentro de estas también vamos a encontrar pues esta función inmunomoduladora por los péptidos pequeños y los probióticos, entre ellos el Lactobacillus rhamsus y Lactobacillus casei. Estas fórmulas extensamente hidrolizadas puede que de un 5 al 10% de los pacientes no tengan mejoría de los síntomas, al contrario que continúe con la persistencia de los síntomas o que encontremos
una falla de normalización del estado nutricional. Es por eso que en estos casos las fórmulas extensamente hidrolizadas deben ser sustituidas por una fórmula de aminoácidos. Otras de las opciones amigables que tenemos para brindar al paciente con APLB son aquellas proteínas aquellas fórmulas hidrolizadas de proteína de arroz. Y bueno, dentro de estas, pues el arroz es uno de los alimentos básicos menos alergénicos, hasta menos de 1% de los niños tienen alergia alimentaria. Y este pues también va a pasar por un proceso de hidrólisis enzimática, va a estar compuesto de un 80% de glutenina y 10% de globulina. Estas fórmulas son altamente ricas en proteínas, más que las fórmulas lácteas, y también se ha visto en diversos estudios que no porque sea de arroz tiene repercusión o tenga menor crecimiento y desarrollo a las fórmulas, al contrario, se ha visto que pues es muy similar a otras fórmulas. Este tipo de fórmulas, como hace falta que estén complementadas con ácidos esenciales, es muy importante que siempre estén suplementadas con lisina, treotina y triptófano. Y dentro del carbohidrato que vamos a encontrar en este tipo de fórmula va a ser la dextrina maltosa. Esta va a ser bien tolerada en aquellos pacientes que tengan APLB y alergia a la soya. Es una buena alternativa para aquellos pacientes que también rechazan la fórmula extensamente hidrolizada por su sabor amargo, o también pues se ha descrito que es una buena opción para aquellas familias que son vegetarianas o veganas. Dentro de una de las preocupaciones que existen en las fórmulas hidrolizadas de la proteína de arroz es que contienen arsénico. Realmente no hay una forma de medir el arsénico en las fórmulas de leche y proteína hidrolizada de arroz, pero han habido estudios que se han hecho que no se ha observado como tal un efecto secundario por el uso crónico de este tipo de fórmulas. Sin embargo, pues hay que utilizarlo también con precaución. Dentro de las fórmulas de soya vamos a encontrar, pues, estas marcas y, pues, el contenido principal, pues, sabemos que es la soya. Estos van a tener una menor digestibilidad y van a tener un apoyo nutricional un poco inferior a comparación de la leche de vaca, porque va a ser baja en aminoácidos y también en minerales. Siempre estas fórmulas deben ser enriquecidas con metionina, taurina, carnitina, fósforo, calcio y omegas. Estas tienen un contenido proteico mayor y aporte calórico similar a la leche de vaca, pero pues sí tenemos algunos aminoácidos limitantes por la soya, por lo que se tendría que suplementar. Respecto a la prevalencia de sensibilización y las proteínas de soya, es variable de acuerdo a distintos países, pero de acuerdo a la SPAN y la Academia Americana de Pediatría, no se recomienda el uso de este tipo de fórmulas tanto en prematuros ni menores de 6 meses por el contenido de fitoestrógenos e isoflavonas, porque pudiera estar relacionado con alteraciones tiroideas, sino también sin embargo, también hay otros estudios que no han demostrado esto, pero por lo tanto, como todavía no hay algo bien establecido, pues se desaconseja su uso. Este tipo de fórmulas no contienen lactosa y en su lugar van a tener azúcares solubles como polímeros de sacarosa y otros insolubles como fibras dietéticas. Respecto a las fórmulas de aminoácidos, vamos a encontrar estas. Si se fijan, las anteriores tienen un precio aproximadamente de 600, 700 pesos. Las fórmulas de aminoácidos rebasan de los 700 o incluso pueden llegar a los 1000 pesos. Entonces, es por eso que a veces también no, es difícil el uso de este tipo de fórmulas, ¿no? Dentro de las fórmulas de aminoácidos vamos a encontrar que el 100% de su aporte proteico va a ser por los aminoácidos libres y también van a tener cadenas medias de triglicéridos y polímeros de glucosa con una hidrólisis del 98%. Este tipo de fórmulas no contienen lactosas y son una mezcla de aminoácidos esenciales y no esenciales, por lo cual, pues, estos tienen un perfil proteico basado en la leche materna. Este tipo de fórmula se puede considerar de primera línea en reacciones moderadas, no mediadas por IgE, que cursen con datos con hipoalbuminemia, anemia y falla del medio. Y también está indicada en aquellos pacientes que se encuentren con síntomas abdominales intensos, APLB grave o que tengan casos de alergia múltiple.
Este tipo de fórmulas, pues, no es capaz de promover efectos tolerogénicos porque, pues, no se encuentra con, pues, las proteínas de leche de vaca. No tenemos, pues, estos péptidos, ¿no?, que nos ayudarían a generar la tolerancia. Entonces, eso pudiera ser una desventaja de estos. Y también que el uso mayor de 6 meses del uso de la fórmula de aminoácidos puede favorecer al desarrollo de enfermedad ósea hipofosfatémica. Y bueno, como bien mencionaba, que pues el costo es mucho más alto a comparación de otras fórmulas. Tenemos también, pues, otro tipo de fórmulas que como tal todavía no están bien recomendadas, todavía siguen en estudio, pero como bien mencionábamos, tenemos pues la fórmula hecha de leche de cabra, que pues no se recomienda su uso por el alto riesgo de pues reactividad cruzada. Tienen pues ciertas caseínas que son similares a las de la leche de vaca. Otras, fórmulas que, pues, existen son las de borrego, las que pudieran ser un poquito más toleradas son las de camello, las de burro y también las de, caballo. Sin embargo, todavía esto sigue en vías de investigación. Bueno, también tenemos un estudio que se realizó en el cual se evaluaron diferentes fórmulas. Aquí podemos observar todas las fórmulas de, bueno, las marcas que se estuvieron analizando y algunos de estos indujeron altos niveles de respuesta TH1 con el interferón gamma y también, bueno, encontramos fórmulas que tuvieron un bajo perfil sobre la producción de la interleucina 10. Como tal, no se indujo niveles relevantes de citocinas TH1 y TH2 ni proinflamatorias. No está todavía muy bien clara las características de estas fórmulas, sin embargo, pudiera ser una medida o contribuir a la eficiencia de pues, la tolerancia de estas, bueno, de producir la tolerancia de acuerdo a las fórmulas que se utilicen. Respecto a la resolución de la alergia a la proteína de leche de vaca, en las que son mediadas por IgE van a ser más fáciles de determinar la resolución de los síntomas. Esta, pues como es más pronta, sería de 1 a 5 días tras retirar el estímulo con la proteína de leche de vaca. Y aquellas que son no mediadas por IgE, la mayoría de los síntomas va a ser progresiva y la resolución va a requerir de más tiempo. El plazo de resolución de los síntomas son muy generales, aproximadamente de 2 a 6 semanas, y varía de acuerdo a la entidad clínica. Entonces, aquellos pacientes que tienen pues síntomas agudos y que no tienen afectación a nivel nutricional como el FPS agudo puede ser de 24 a 72 horas, mientras que en casos con síntomas gastrointestinales menores, pues sí sería más progresivo la resolución. Igual en esta tabla ilustramos cómo es la resolución de la alergia a la proteína de leche de vaca, si es mediada por IgE, si es por el síndrome de enterocolitis inducida por proteínas de alimentos, FPS, FPF y FP, en donde vemos que la respuesta de la dieta de eliminación es más pronta en aquellas mediadas por IgE y son un poquito más tardías en las no mediadas por IgE, que son las de abajo. Y también del otro lado de la columna podemos observar la respuesta del reto oral de pues todas estas derivantes de la alergia a la proteína de leche de vaca, en donde también podemos observar que es más tardías en la no mediada por IgE. Ya por último, nos gustaría concluir esta presentación hablando acerca de qué es la marcha de las leches. Uno de los retos más importantes en el manejo de la PLB no solo es el diagnóstico o el tratamiento de esta enfermedad, sino también es muy importante la comunicación con los papás. Es muy frecuente que en los primeros intentos no toleren bien las fórmulas que son hipoalergénicas debido al sabor, por ejemplo, y esto puede generar pues mucha ansiedad en ellos. Por eso es muy importante que nosotros les expliquemos desde el inicio, pues, que existe esta marcha de las leches, en donde es un proceso en el cual vamos a ir probando diferentes leches o fórmulas y vamos a encontrar una que se estabilice con el paciente, que la tolere. Por eso es muy importante que llevemos a cabo, pues, una buena comunicación, que sepamos educar a los pacientes, que, pues, sean muy, pacientes en este sentido, que, comprendan que, pues, es un proceso, no va a ser de la noche a la mañana, que podamos encontrar una fórmula ideal para cada paciente, ¿sí? Siempre tenemos que individualizar cada caso
y debemos de ayudar a disminuir la angustia para justamente evitar los cambios repetitivos de las fórmulas. Como conclusiones y, finalmente vamos a pasar a probar, las fórmulas. Bueno, la alergia a la proteína de leche de vaca es frecuente en lactantes y va a requerir diagnóstico clínico preciso y seguimiento para justamente prevenir todas estas complicaciones nutricionales y sintomáticas. Las fórmulas extensamente hidrolizadas o a base de aminoácidos son base del tratamiento nutricional y es muy importante que individualicemos en la elección de las fórmulas. El seguimiento clínico y nutricional es muy esencial para llevar a cabo el crecimiento y la evolución hacia los alimentos sólidos. Muchas gracias por su atención.